Gracias, Omar, por estar presente. Puede comenzar entonces, Silvana, el tiempo es tuyo. Ok. Bueno, me tocó, o yo escogí a Jacques Derrida, un filósofo que antes de yo empezar a estudiar filosofía, me llamaba bastante la atención. Y ahora por la materia tuve la oportunidad de indagar un poquito más sobre él. Fue un filósofo francés de origen argelino, conocido por desarrollar un análisis semiótico conocido como la deconstrucción, que más adelante voy a tratar una parte solamente sobre ese concepto. Es una de las figuras asociada al postestructuralismo y a la filosofía moderna. Su trabajo fue un trabajo bastante revolucionario y digamos que también un poco conflictivo. Lo revolucionario de su trabajo ha hecho que sea considerado como el nuevo Immanuel Kant, que ahí no estoy muy de acuerdo, pero por el pensador Emmanuel Levinas, y también el nuevo Friedrich Nietzsche por Richard Rorty. Es acaso o quizás uno de los pensadores de final de siglo con una que más polémica ha levantado por su iconoclasia y su empeño crítico. Algunos consideran que este logró realizar el sueño nietzscheano sobre la relación filósofo y artista. Derrida nació en una familia judía sefardí y sufrió bastante represión por el gobierno instalado en esa época. Ya para 1942 fue expulsado por motivos racistas y como ese evento, esa situación le produjo a él traumas que lo recordaría para toda su vida y que lo ayudaría también a construir lo que fue su personalidad. Pasó un gran tiempo en Francia, estudió, dio clase en la preparatoria, en el Liceo Luis el Grande de París, también en la Escuela Superior Francesa en 1952. Allí descubrió a Kierkegaard y a Heidegger y a Althusser. También se hizo muy amigo de Luis Althusser, y un efecto que duró por su vida, o sea, que duró de por vida, con relación con una amistad de muchas diferencias ideológicas. También descubrí que a Derrida le gustaba mucho el tema de los deportes y que participó en numerosas competencias deportivas. Raro, porque casi siempre, ¿verdad?, los que estudiamos filosofía como que no somos muy deportistas, pero como él deconstruyó, bueno, hasta eso lo deconstruyó. Obtuvo beca para estudiar en Harvard. Posteriormente también dio clases en Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Hopkins, en la Universidad de Yale y en la Universidad de Nueva York. Se casó con Margaret, que también fue una traductora y una futura psicoanalista. Fue maestro en el Liceo Alemán y también logró un premio sobre su traducción, el origen de la geometría de Husserl, con una enorme introducción. Algo también interesante de Derrida fue que él apoyó esos movimientos, el Mayo francés que tanto usted menciona, maestro. Él lo apoyó, pero con ciertas reservas, porque también, aunque participó en las protestas, él manifestó su oposición a la guerra en Vietnam, y con un texto, Los fines del hombre, que leyó en Estados Unidos. También en 1979 tomó iniciativa de reunir a los estados generales de la filosofía en la Sorbona para defender lo que es la disciplina de la filosofía.
y también implicó eso, un acercamiento a los temas políticos, que él siempre como que había como descartado, pero que al final tuvo que ocuparlo, tuvo que dedicarse, ¿verdad? Un poquito sobre eso. Con relación al pensamiento de Derrida, uno de los del más novedoso, como dije, el tema de la deconstrucción. La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía para establecer una base estable, sin dejar de reivindicar lo que es el poder analítico que tiene la misma filosofía. También Derrida sus textos tenían o exponían o exponen una importante dosis de rebeldía, de esa rebeldía filosófica que no debemos nunca perder y criticar el sistema imperante. Pienso que sí, que la filosofía también es hay que ser crítico de todo, no dejarnos llevar de la obviedad, y ahí coincido bastante con él. El mismo Derrida explicó la deconstrucción, que cuando él intentaba traducir o reapropiar para sus propios fines los términos heideggerianos, que abordaban los problemas de la estructura y la arquitectura de la metafísica occidental. Pero la palabra francesa de construcción clásica ya tiene bastantes usos, digamos que ahora tiene bastante uso. La deconstrucción se relaciona también con trayectorias vastas de la tradición filosófica occidental, también está ligada a la disciplina académica, diversa como la parte de la lingüística y la antropología, esa ciencia que llamamos las ciencias humanas, como la que polemiza cuando percibe que no participan suficientemente en las exigencias filosóficas. También es bueno decir que Derrida también tuvo un significativo impacto en la filosofía occidental y su teoría de la deconstrucción en todo lo que tiene que ver el ámbito de la literatura. Y también, maestro, que él hizo una importante crítica o toma cierta distancia con relación a los textos de Austin, de John Austin. No sé si Austin también como filósofo del lenguaje, un filósofo, digamos, muy estructurado, quien ha leído las 10 conferencias de Austin se da cuenta que realmente son como, digamos, fórmulas matemáticas, pero por lo que Derrida le hace ciertas críticas a sus teorías. Su trabajo es frecuentemente asociado con el postestructuralismo y el modernismo, pero su asociación con el modernismo es un poco incierta. Vamos a hablar sobre la frase, no hay nada fuera del texto. Y esa frase, maestro, de verdad que a mí siempre me ha llevado a pensar, no sé si porque yo vengo del área de la comunicación y soy muy amante de lo que es el comunicar, el lenguaje, las palabras y todo eso. Y podemos decir que no hay nada fuera del texto es quizás el lema más polémico de la filosofía de Derrida, de Jacques, cuyos argumentos tratan de desarticular la tradición filosófica occidental, mostrando el juego de conceptos implícitos que sostiene y pone en tela de juicio distinciones fundamentales como lo que es el significante y el significado. Derrida ve el emisor del mensaje, no como
como una persona, como algo abstracto, algo desubicado, algo como fuera de, insensible al tiempo, no, sino como un ser que tiene vida, que tiene una historia. O sea, la silla no es la silla por tener nada más 4 patas. O sea, esa silla encierra un texto, encierra una historia. Y es más o menos lo que yo como que logro entender cuando él habla de eso. La obra de Derrida se centra en la gramatología y el lenguaje. También sostiene en No hay nada fuera del texto, que el modo, que esto quiere decir que sostiene que el modo metafísico tradicional de la lectura produce un sinnúmero de falsas suposiciones sobre la naturaleza del texto. Su obra sobre la deconstrucción desafía la idea de que un texto tiene un significado y que ese significado es único, incambiable. También muestra los múltiples extractos en sentido en que trabaja el mismo lenguaje va deconstruyendo también las obras anteriores, lo que antes se ha dicho. Intenta mostrar que el lenguaje va mudando, va cambiando, tiene vida. Y aunque el pensamiento de Derrida es considerado a veces por los críticos como destructivo para las mismas filosofías, la deconstrucción puede ser mejor entendida como la muestra ineludible de las tensiones entre los ideales de claridad y coherencia que gobiernan la filosofía y lo inevitable defectos que acompañan la producción. Eso es, ¿cuánto, maestro? ¿Cuánto qué? No te he puesto límite. Adelante. Dígame. Que no te he puesto límite. Adelante. Ya terminé. Ah, ya terminaste. Sí, si quieren hacer alguna pregunta o algo. Ah, ok. Omar, ¿tiene alguna pregunta? La farmacia. Mami, te amo. Aló. Más bien, me gustaría saber si el asunto de cuando Derrida dice que no hay nada fuera del texto, no está vinculado eso a la comprensión del ser, porque en Gadamer el lenguaje, o sea, el ser el lenguaje, es decir, por lo menos el comprender de las cosas es lo que determina el ser ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí anda, si su planteamiento de que no hay nada fuera del texto es un asunto ontológico o es un asunto más bien epistémico. No sé si por ahí es que anda. ¿Cuál de las dos, cuál de las dos concesiones él se está refiriendo? Si es un asunto ontológico metafísico o si es un asunto más bien epistémico. Si tú me lo puedes, ¿verdad? Otra vez que tenía el teléfono los niños, que sé yo cuánto, y no pude prestar bien atención. Yo lo que quería saber si el asunto de que no hay nada fuera del texto él lo plantea como un problema ontológico, como un problema epistémico, en el sentido de que como una comprensión del ser. Bueno, en lo que ya llega, me parece a mí que una de las afirmaciones de Derrida es que no existe un significado en el texto, lo cual implica que cada cultura y cada hablante pues crea
Por eso esa conciliación con el arte y con Nietzsche, ¿verdad? Es creador. Cuando el hombre habla, crea. Entonces, de alguna forma crea el lenguaje. De alguna forma, si destruye lo que se llama los sistemas fijos del lenguaje y los contenidos, los significados estables, si lo destruye, porque eso es lo que se llama deconstrucción. No solamente deconstruye la ontología, deconstruye también la epistemología, porque la epistemología, vista en la tradición oriental, se soporta en la verdad, y la verdad es un contenido estable dentro de los marcos metodológicos. Las verdades matemáticas, las verdades químicas, las verdades éticas. Aunque él entra a las dimensiones metafísicas, pero no para identificarla, sino para criticarla o decir que no nos dan un contenido duradero, estable, firme, permanente. Entonces, cada hablante, entonces, será un creador. Cada comunicador será un creador. Entonces, el problema es que cuando uno estudia Derrida, él se soporta mucho en contenidos del cómo en lugar del qué. Porque tú y yo podemos decir lo mismo, pero tú lo dices con tu lenguaje, con tu afectividad, con tus giros lingüísticos, con tu cultura. Y yo lo digo lo mismo a nivel de contenido, pero no es un contenido, el contenido del cómo no puede ser igual. Si yo oigo una noticia en la radio y voy y te digo lo que dijeron, no te lo voy a decir en el tono, en el lenguaje, con la profesionalidad que lo dijo el locutor. Te lo voy a decir con mi afectividad, con mis sentimientos, con mi forma de entenderlo. Pero si tú comparas el querer decir del texto, del noticiario y de Martín, cuando viene a ver es lo mismo. No en el cómo lo dijeron. Cuando el cómo se convierte en contenido, el lenguaje, la afectividad, las malas palabras, los valores, cuando el cómo se convierte en contenido, cada texto es diferente y cada texto es único. Entonces, siempre que se habla de metodología y de ciencia y de que se lleguen a las mismas conclusiones, eso es imposible visto desde la mirada de Derrida, porque en Derrida los valores, la historia, la cultura de una persona entra como parte del contenido, y así tú nunca vas a encontrar que lo que dice una persona y lo que dice otra va a ser igual, ni van a llegar nunca, como dice la ciencia, aplicando los mismos métodos a las mismas conclusiones. Eso es imposible porque Derrida no está viendo el qué, está viendo el cómo y convierte el cómo en contenido. Y visto así, cada persona tiene su historia, su afectividad y entra como parte del contenido. Y desde ahí es imposible hacer sería una copia. Si dicen lo mismo, sería que tú cojas lo que dice el otro y que el otro copie y lo diga. Pero si lo dice de esa manera, ya no sería una construcción, sería ¿cómo le llaman en ciencia? Cuando tú copias las ideas de otro pensamiento, un plagio. O tú te convertirías en canal repitiendo con tus palabras lo que dice otra persona. O sea que es imposible imposible que el lenguaje tenga el mismo significado cuando el cómo forma parte del significado y del contenido del querer decir, ¿no? Visto desde ahí. Pero también, maestro, que también él plantea que digamos que todo es texto, porque todo lleva aunque no sea escrito, aunque no sea hablado, a veces una cara te está mostrando un mensaje. Y gente, pero yo no dije nada. Bueno, pero lo dijiste en tus ademanes o en lo que sea. Y también en la forma de cómo se ponen las cosas y cómo tú organizas las cosas, eso también es texto. Y hay también la carga ideológica. A veces estamos hablando lo mismo, pero cuando yo se puede notar, cuando yo hablo y alguien me dice, tú eres feminista, tú eres qué sé yo cuánto, porque ahí mismo tú vas dando tú vas dando el mensaje.
de lo que tú eres. Eso es lo que siempre ha sido mi interpretación. Esa carga, esa ideología de lo que tú eres, esa carga política, esa política no hablo de partido, sino de posición de la vida, de ver las cosas de la vida. Eso también es texto. El texto no es solamente escribir. Por ejemplo, Austin le da autoridad en el texto, en la conversación, al que tiene la autoridad para hablar de eso. Por ejemplo, él mismo te dice, el verbo comprometer, el verbo prometer significa siempre y cuando haya una acción, siempre y cuando, y te lo va diciendo. Derrida te está diciendo, bueno, no hay nada fuera del texto. Yo te prometí y no cumplí, entonces no quiere decir que es que inmediatamente ya la comunicación cortó, como dice Austin, no. Significa ya que yo tengo una serie de cosas que forman parte de mí por no cumplir esa promesa. No sé si tú leíste, dimos filosofía del lenguaje juntos, Omar. Ah, ok. Profesor, pero entonces la mayoría de estos autores, vuelvo a la crítica anterior que yo hacía, estos pensadores, si bien es cierto que el que cada quien tenga una posición es, o sea, y que no exista una verdad, porque todo es comprensión, todo es una interpretación, vamos a decir, que hace la democracia más rica, porque hay mucha gente, o sea, el hecho de que no sea una verdad, una imposición de una verdad, hace la democracia mucho más rica, pero también ninguno de esos filósofos dan una posibilidad de superación para poder llegar a un consenso. O sea, todos hablan de un consenso, o la mayoría, pero cuando estamos, por ejemplo, tratando el tema o el problema, por ejemplo, dominicano, que no quiero que entremos ahí porque es un problema muy complicado en el sentido de que la persona, tal vez es difícil llegar a un consenso, porque ahora mismo cada quien ha asumido una posición y en esa posición está cerrado, no llega, ni siquiera se quiere discutir el tema, que es el problema del aborto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que observo es que cada grupo o varios grupos tienen verdades, tienen su verdad. Y los que están por fuera de esa verdad lo tienen como personas tal vez que o no saben lo que están diciendo, son idiotas o estúpidos, o son ignorantes, o sea, el problema que yo, y mi crítica va ahí, es que estos pensadores sí hacen un aporte a la democracia en el sentido de que, o sea, donde hay una sola verdad no hay derecho a pensar de otra manera. Pero también desde el otro punto de vista de que hay muchas verdades y como que no presentan una posibilidad de buscar el consenso, de que algo pueda legitimar qué es lo que es verdad, o por lo menos que nos podamos poner de acuerdo para solucionar el problema. Porque si vivimos en una democracia, entonces va a continuar el hecho de que la verdad la va a seguir imponiendo el poder. Entonces, o sea, desde la filosofía, ¿cuál es la postura filosófica de la mayoría de estos filósofos de la posmodernidad? Porque todo el mundo plantea, bueno, hay que respetar al otro. Sí, pero en el transcurrir de la experiencia del individuo, eso no es lo que se produce. Cada quien se aferra a su verdad sin importar la capacidad que tenga. Sin importar que el tipo sea tan leído o un gran intelectual como una persona que esté llena nada más de prejuicios. Bueno, con respecto a la primera parte, que comentaba Silvana, o que hablábamos cuando Silvana, un profesor o dos profesores pueden enseñar una misma materia, pero no la enseñarán igual. Se habla en educación del currículum oculto, ¿verdad?
O sea, una cosa es el texto del programa, de lo que él quiere transmitir. Otra cosa es el texto de la vida, del cómo lo transmite. Entonces, hay profesores que te llega la misma idea, pero no te llegan las mismas valoraciones, las mismas subjetividades. Y eso tú no solamente enseñas el currículum, también enseña tu posición ante el currículum. Y en ese sentido, cada texto es diferente porque tus posicionamientos, tus humores, tu nivel de formación, entonces siempre será diferente a la de otra persona. Entonces ahí entramos con lo de Omar. Si buscamos convención a nivel de identificación de verdades históricas y de formación humana, imposible que se llegue a una convención. Mi hijo, aunque se haya criado conmigo, es él y no es yo. A nivel de formación, de historia, de pensamiento, de cultura, y aún yo tenga dos hijos gemelos homocigóticos con los mismos genes biológicos, es imposible que, aunque se hayan criado juntos y con los mismos padres, por más unificado que estén, es imposible que digan lo mismo, que repitan lo mismo, que tengan los mismos traumas, que tengan las mismas historias. Es imposible. Si buscamos la verdad desde el ámbito histórico y formativo, cada persona, cada institución tiene su historia y su formación. Y si la vamos a ver desde la individualidad y desde el creador de la cultura y del pensamiento, eso es imposible uno encontrar un acuerdo de verdad desde ese punto de vista. Cada persona es cada persona y cada persona es un ser único, distinto e irrepetible. Y por lo tanto, cada persona tiene su verdad y su enfoque y su background y su forma de enfrentar su historia. Y eso no puede ser convencionalizado jamás. Otra cosa es verdades convencionales a nivel de lo que se llama la ciencia, la filosofía o verdades culturales que se estabilizan y se estandarizan. ¿Qué come el dominicano? Tradicionalmente hablando, se ha dicho los colores de la bandera, por decir. O cuál es la bandera dominicana, eso también es una verdad establecida, son valores culturales. Eso no son, se dirán, se pensarán de forma distinta, pero son verdades establecidas. Las verdades matemáticas, químicas, físicas, pertenecientes al ámbito de la ciencia, también están establecidas. Cada sujeto del conocimiento la abordará desde su formación y desde distintos ámbitos e intereses e ideologías. Y todo eso es parte del texto. Pero cuando queremos salvar la verdad matemática, tenemos que depurar de lo que se llama las verdades históricas de formación, de compromiso, etcétera, para ver cuántos son 2 más 2 y ya. Independientemente de quién lo haya dicho, cómo lo haya dicho, si un loco me dice que 2 y 2 son 4, no por ser loco, deja de tener razón, aunque siga siendo loco. Y yo puedo decir, yo no creo en loco. Y el texto de un loco es de desconfiar, lo cual no significa que no haya verdad a la luz de la metodología y a la luz de otras consideraciones que han estandarizado esa verdad. En ese sentido, hay consenso en que 2 y 2 son 4. Hay consenso en que los componentes de los cuerpos vivos son células en sus niveles más mínimos y los componentes de los cuerpos inorgánicos son los átomos y las moléculas y otros elementos subatómicos. Hay acuerdo, nadie está en contra de esas verdades. Entonces, si tú dices, no, pero yo quiero buscar verdades filosóficas, ¿de dónde viene el mundo? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el sentido del ser humano? Aunque eso es más discutible porque no es posible fijar un lenguaje de forma científica en el nivel filosófico, no significa que no se lleguen a acuerdos que han permanecido ahí vigente a pesar de la adversidad, que cuando tú te acercas a ellos, no tienes más que respetarlo por lo menos y aceptarlos y dejarlo, aunque tome posición, que siempre eres libre para tomarla.
pero hay verdades que han resistido y van a resistir el paso de la historia. Las mismas verdades históricas. La guerra mundial es una realidad que alguien la cuestiona y diga, yo expongo en duda que haya existido la guerra mundial. Puede ponerla en duda cuantas veces quiera. Si existió, existió y está ahí sostenida por la convención histórica, vamos a llamarle así. Como la matemática está sostenida por la convención matemática, pero cada matemático es cada uno y tiene su cada unada. Y cada químico es cada uno y tiene su cada unada. Ninguno es convencional desde la historia, desde el hablando. Entonces, ¿desde dónde hablamos? Podemos hablar de convención, desde los contenidos y la metodología. Los contenidos matemáticos, químicos, físicos y la metodología propia de esa ciencia. Se puede hablar de una convención. Convención en el sentido de que la humanidad va respetando eso, lo va sosteniendo y lo va utilizando las verdades médicas, las verdades químicas, las verdades astronómicas. La va utilizando a su servicio. Las verdades ahora mismo que están en desarrollo, como son las tecnológicas. Entonces, están ahí. Lo que tenemos que aprender es a ver que el filósofo mira desde un enfoque y hay que aprender a ser crítico, a ver qué es de alguna forma en lo que se enfoca el filósofo y qué hay dentro del lenguaje. Porque dentro del lenguaje hay demasiadas cosas. Hay verdad, hay epistemología, hay filosofía, hay ciencia, hay cultura, hay quién es el hablante, hay quién es el que interpreta, qué es lo que tú estás trabajándome cuando me está hablando del lenguaje, porque en el lenguaje entra todo. Entonces hay que entrar con ojos críticos. No sé si tengan alguna otra pregunta, nos quedan ahí algunos 6 minutos. Bueno, pues nada, agradeciendo la participación de Vladimir y de Yo Francis. el único que escucha al maestro medio frisado. ¿Cómo Profesor, es? no se escuchó la última parte. Ah, no, bueno, nada, agradeciendo la presencia de Francis y de Vladimir por habernos acompañado ya en este último proceso. Francis, sí, Francis va a explicar. Vamos a... Digamos que Francis me tuvo solo... bueno, déjame cerrarla.